Escucha tu programa La Palabra que da Vida con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Somos agradecidos con el Señor porque nos permite un día más de vida. Nos permite amanecer y contemplar la grandeza de la creación que Dios nos regala por un nuevo amanecer. Hoy seguimos viendo y estudiando cómo Jesús se compadece del que sufre. Jesús sigue haciendo milagros, pero sobre todo sigue rescatando y perdonando al pecador. El evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versículo 1 al 12. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban glorias a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su luz para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos esta bella oración al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos a la reflexión de la palabra que da vida en este espacio que todas las mañanas dedicamos para compartir y meditar una parte de la grandeza que Dios nos habla por medio de su palabra. Y hoy en este día vemos un texto también hermosísimo.
donde vamos a estudiar a Jesús, a los que llevan al paralítico y a los que critican a Jesús. Bueno, y a la gente también, que también corre la voz, que escuchan que Jesús ya está en casa. 5 formas que podemos ver el texto de ahora y estudiarlo de una manera muy enriquecedora, muy profunda, para que nosotros podamos aprender lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Primero estudiamos a Jesús, que es el personaje aquí, que es el que ha venido a restaurar al que está herido, al que está enfermo, al que está paralítico, tanto emocional, espiritual o corporal, como usted lo quiera tomar. Pero lo importante es aquí el paralítico del alma, el paralítico que está en pecado, el paralítico que no tiene ya deseo incluso de tal vez de dar un paso porque está impotente, no tiene medios como ir a donde Jesús, pero siempre el Señor va a poner personas que puedan ayudar a ese paralítico. Ahí vamos a estudiar el texto. Dice, el texto está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Es bien largo, pero trataremos la manera de profundizar los puntos esenciales que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Número 1, dice, cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Miren qué hermoso. Jesús llega a su ciudad de donde él va a radicar todo su ministerio. A ciencia cierta, pues no sabemos, pero lo que sí se cree es que Jesús va a radicar en la casa de Pedro. Es ahí donde va a ser la base de todo su ministerio. Se corre la voz. Qué bonito es, querido hermano, cuando se corre la voz todos en un solo cuerpo, como es la iglesia, corriendo la voz de que Jesús llega a determinado lugar. ¿Y cómo llega? Por medio de su palabra, por medio de la Eucaristía, por medio de las enseñanzas que incluso nos transmite nuestra Santa Madre Iglesia. Allí llega Jesús, y la importancia era que podemos ver en aquella gente cómo corre la voz. Se corre la voz, que tanto fue que la gente dice, llegó una gran cantidad que ya no había espacio en la puerta. Y Jesús, dice el texto, enseñaba su doctrina, enseñaba su nueva doctrina que la gente no podía dejar de pensar, no se podían negar. Solo lo único que se negaban eran los fariseos. La gente impacta porque ellos nunca habían visto tal cosa igual. La enseñanza de Jesús, se corre la voz. Pero ¿qué va a pasar cuando se corre la voz? Que Jesús llega a un lugar, que Jesús está en un lugar. Tienen que suceder, querido hermano, cosas maravillosas, cosas poderosas, cosas grandes. No es nomás un centro nomás de reunión donde todos nomás se van a emocionar. No, es un centro, un lugar donde se manifiesta la gloria de Dios gracias a la misericordia y el amor de Jesús. Miren qué hermoso lo que va a suceder. Mientras enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Qué hermoso. Le presentan a un paralítico. ¿Qué representa el paralítico, hermano? Usted tome conclusiones, tome un apunte. ¿Será que en mi familia hay un paralítico? ¿Será que en mi matrimonio hay una paralítica o un paralítico? Un paralítico representa todo aquel que se niega a la misericordia de Dios. ¿Y cuántas veces ha sucedido que usted en su hogar, en su familia, con sus hijos, está diciendo, vamos a la iglesia, hombre, vamos a la iglesia? Y este paralítico se niega porque está impotente, está imposibilitado. Pero hay un momento en que esos que están intercediendo por llevar ese paralítico van a tener que cargarlo, no de la manera tal vez como podemos imaginar el texto, sino más bien asistirlo con la ayuda necesaria de poderlo llevar y presentar a Jesús. Lo llevaron a ese paralítico que está en pecado, ese paralítico que ya no tiene ni deseo de vivir, ese paralítico que emocionalmente está
tirado en el suelo, en la camilla. Ese paralítico, querido hermano, que representa todo aquel que emocionalmente ha caído en una depresión. Un paralítico que emocionalmente ya ni quiere leer la palabra de Dios. Un paralítico que ya no quiere ni siquiera ir a la misa. Un paralítico que ni siquiera ya quiere moverse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el pecado lo ha posicionado en un lugar que no puede salir, en un lugar donde no puede levantarse. Y es allí donde vemos el trabajo de los personajes junto a Jesús. Jesús quiere que hayan hombres y mujeres como también lo hubo en ese tiempo. Le trajeron a un paralítico entre cuatro. Qué importante estudiar a estos cuatro hombres. La amistad de estos hombres. ¿Cuánto hoy necesitamos de hombres y mujeres que puedan compadecerse de aquel que sufre? Los ministerios de intercesión, estos juegan un papel muy importantísimo en lo que es interceder por el paralítico. Sabemos muchas veces, queridos hermanos, que por la intercesión de hombres y mujeres, muchos hombres han llegado a recibir no solo la sanación física, sino la principal, la sanación espiritual. Cuatro hombres que no le importó desde la distancia que lo podían llevar, no le importó los obstáculos que podían enfrentarse. Ellos necesitaban llevar a su amigo. La amistad de estos hombres hacia este paralítico era tan grande que ellos tal vez escucharon hablar de Jesús y dijeron: esta es la oportunidad de llevar a este alcohólico, de llevar a este drogadicto, llevar a esta que está en la prostitución. Lo cargaron, lo llevaron, pero ellos también siguieron haciendo el papel de verdaderos intercesores. Dice el texto: pero como no podían, pero que iban cargando entre los cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por los agujeros dejaron al enfermo en una camilla. Bajaron al enfermo en una camilla. Miren qué hermoso. Estos hombres intercedores no solo lo van a llevar, no solo lo van a presentar, ellos nos enseñan una gran enseñanza para los que interceden. ¿Cómo poder hacer cuando hay obstáculos? ¿Qué hicieron estos hombres? Se encontraron que había mucha gente, la puerta estaba cerrada, no había lugar, había un obstáculo grande que no dejaban llegar a Jesús, a este paralítico. Pero ellos, dice la palabra de Dios, se les ocurrió la idea, quitaron el techo y por el agujero que hicieron en el techo bajaron al paralítico. Estos hombres nos enseñan a todos los que oramos por los enfermos, a todos los que de una u otra manera intercedemos por aquellos que sufren, a no desfallecer, a no dejar de perseverar en la oración, porque muchos no ven la gloria de Dios, muchos no ven los milagros porque han dejado de orar. Ya se aburrieron, se cansaron, tal vez por un obstáculo que encontraron en ese matrimonio por el cual fueron a orar. Tal vez hubo un obstáculo que donde el esposo o la esposa se negaba a la intercesión. Pero a estos hombres dice que buscaron la manera de cómo acercar al paralítico a los pies de Jesús. Preguntémonos nosotros qué hacemos cuando vemos que en una familia los hijos ya no quieren hacer caso. ¿Los dejamos a su antojo? Hay que hagan lo que ellos quieran, o seguimos buscando las maneras cómo acercar a este hijo a Jesús. Y a eso se le llama intercedores que perseveran, intercedores que confían, intercedores que no desfallecen, intercedores que siempre van a estar para acompañar al que sufre. Hagámosle la pregunta a nosotros. Cuando vemos en una familia que tal vez esta familia está paralizada y no quiere saber de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Los dejamos, los soltamos o seguimos insistiendo por llevar a esta familia a los pies de Jesús? Que se ha vuelto paralizada por la incredulidad, que se ha vuelto paralizada por los resentimientos, por los odios, llámense por cualquier pecado. ¿Cómo hacemos nosotros? Buscamos la manera. Estos hombres, dice, no les importó qué iba a decir el dueño de la casa.
No les importó que si les iban a cobrar el techo de la casa. No les importó si le iban a gritar, ¡hey! Me están desarmando el techo. Ellos buscaron a toda costa llevar al enfermo a los pies de Jesús. Qué hermoso sería, querido hermano, también para los servidores que nos ven, para los servidores que nos escuchan. No olvidarnos del que sufre, que nosotros somos esas personas que podemos identificarlo si nosotros perseveramos en lo que el Señor nos ha encomendado. Si nosotros insistimos en aquello que Dios nos ha confiado de poder llevar al otro. Y miren qué sucedió. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Aquí hay una controversia. Los que están allí para criticar, los que están allí para murmurar, los escribas. Tienes que tener en cuenta que dentro del núcleo religioso siempre van a haber personas que van a criticar. Siempre van a haber personas que van a murmurar. Y Jesús conoce los corazones de estas personas. Porque a Jesús le importa más el alma. Oigan bien, Jesús le hubiera podido decir, primero, levántate tu camilla, porque el hombre no podía caminar. Vete. Pero Jesús no lo quiere mandar restablecido solo del cuerpo. A Jesús le importa el perdón de los pecados del ser humano que lleva en su alma. Jesús le importa el alma más que el cuerpo, porque este cuerpo un día, querido hermano, se lo van a comer los gusanos, pero el alma tiene que dar cuentas al Señor. Y por eso que Jesús, a pesar de las murmuraciones de los escribas, Jesús le conocía la intención de ellos, porque los escribas no le importa lo que sufre el paralítico. A Jesús sí le importa el que sufre por un resentimiento. Una persona que en el alma lleva resentimiento sufre. Una persona que ya ha dejado de orar, una persona que ya no quiere saber de Dios, esa persona sufre. Y eso es lo que quiere restablecer Jesús hoy en este día. Para las personas que están paralíticas del alma, Él tiene el poder para perdonar el pecado. No importando lo que usted y yo hayamos hecho, Jesús quiere que nos vayamos restablecidos principalmente del alma. Claro que las sanaciones van a suceder del cuerpo, porque no es que Jesús no le importe el cuerpo, pero lo principal para Jesús es el alma. Porque de nada le sirve, dijo Jesús, al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma. Y Jesús quiere que el que nos escucha, el que va a ver este video, se dé cuenta que hay un medio en el cual tú puedes ser sanada tu alma. Tu parálisis del alma es por medio de la reconciliación, es por medio del sacramento de la confesión. Cuando tú te acercas y el sacerdote te dice, por la autoridad que me ha conferido la iglesia, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese pecado ha sido perdonado, ha sido lavado por la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Qué importante lo que hoy aprendemos. Y dice la palabra de Dios que toda la gente, al ver que el paralítico se levantó, todos quedaron admirados. Todos quedaron pensando, nunca hemos visto esto. Y daban gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de este evangelio, querido hermano, hoy en este día? Cuatro cositas que hoy podemos nosotros reflexionar a la luz de la palabra. La primera es que no hay, querido hermano, no hay que pensar que todo está acabado. Sabemos muy bien que tú que estás en una parálisis de algún pecado, sabemos que tú que estás en la parálisis de un vicio, hay muchas personas que oramos por ti, estamos intercediendo por ti y nunca pienses que todo ha terminado.
2. Pidámosle al Señor ser dócil a la gracia. El paralítico, yo me imagino que él iba alegre porque los que lo llevaban, estos 4 le iban diciendo, le iban hablando de las maravillas de Dios. Y este paralítico fue dócil, no se negó, no le dijo, déjenme, aquí me quiero morir en este vicio, déjenme, aquí quiero morirme en este resentimiento. Él fue dócil. Usted, querido hermano, por los que oran, por los que están orando, déjese llevar por el Señor, sea dócil a la gracia. Dios quiere redimirlo, pero quiere devolverle su identidad, quiere devolverle su gracia. Hay que pedirle al Señor que nos dé su gracia. 2. Pensemos, Dios no los perdona en un decreto. Oigan bien lo que le voy a decir. Pensemos que Dios no nos perdona por un decreto, sino con una gracia de amor. No es que nosotros hayamos amado primero al Señor. Él nos amó. Él por amor, por misericordia nos ha perdonado. Siéntete amado, siéntete perdonado. El paralítico se fue muy contento para su casa porque recibió la misericordia, no por decreto. No recibió el perdón por una firma, sino la recibió por el amor y la misericordia derramada por Jesús. Y por último, cada uno, querido hermano, podemos llevar por la fe a otros. Usted que está en la iglesia, usted que es parte de un ministerio, no abandone el trabajo que Dios le ha dado. Por la fe que Dios ha puesto en su corazón como servidor, usted puede ser capaz de llevar a un paralítico a los pies de Jesús. Veamos estas actitudes. Los hombres buscaron la manera de llevar a este hombre. Se encontraron con los obstáculos. No había lugar. No había espacio por donde entrar a Jesús. Perseveraron estos hombres y lo metieron por el agujero donde hicieron la casa. No importa si los iban a regañar. No importa si les iban a echar la policía. Pero ellos, hermanos, perseveraron en su oración. Perseveraron en el objetivo que se habían trazado para con el paralítico. Usted como servidor, no olvide que podemos llevar a muchos a los pies de Jesús con la intercesión y nuestro servicio que hagamos. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Siempre recordándoles nuestro grupo de oración el domingo. Nos reunimos a partir de las 3:45, comenzando con el Santo Rosario y luego pues nos deleitamos alabando al Señor, orándole al Señor, pero también escuchándole al Señor por su santa palabra. Vivamos una vida de comunidad. Servidores, por favor, perseveremos, no nos cansemos. Recuerden que los tiempos se van acortando. Los tiempos son muy difíciles.